Contrario a lo que presume siempre, el gobierno de Rubén Rocha Moya mantiene los mismos vicios que las administraciones pasadas, así como el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, al entregar, mediante adjudicación directa, el 70% de las obras públicas que se gestionaron en 2022, mientras que el otro 30% restante se hizo por concurso de licitación. Lo anterior lo detectó la Auditoría Superior del Estado, la cual, en su informe del balance del año pasado, encontró esta situación que despierta sospechas, pero tras ser publicado por un medio informativo y ante la molestia evidente del jefe del Ejecutivo, le dio marcha atrás. Sin embargo, los datos ahí se encuentran claros en el portal de Compranet del gobierno de Sinaloa, con obras que fueron fragmentadas para no rebasar el límite que impone la Ley de Obras Públicas del Estado, la cual señala que se tienen que licitar las obras que tengan un monto presupuestal de 1.800.000 pesos para arriba. Para evitar realizar este concurso, que implican criterios de transparencia más complejos, solo basta que el monto sea menor a esa cifra, según el artículo 62 de la ley en la materia. De ahí que la Secretaría de Obras Públicas utiliza la estrategia de hacer obras pequeñas para recaer en la excepción a la ley. En una revisión de los contratos publicados en Compranet del 2022, pueden observarse que muchos de estos pequeños contratos se enfocan en pavimentar un tramo de calle, para que la cantidad a pagar sea inferior al 1.800.000 pesos. El 12 de junio de 2022, la Secretaría de Obras Públicas le adjudicó a Miguel Díaz Campos un contrato de 732.000 pesos para pavimentar una sola cuadra de la calle de Los Álamos en la colonia 6 de enero de Culiacán. Otro ejemplo de estas obras fragmentadas es que la pavimentación de la ampliación del Boulevard Enrique Sánchez Alonso por la orilla del río Humaya se gestionó mediante una licitación pública con cerca de 120 millones de pesos, pero además se adjudicó otro contrato de 1.7 millones a una empresa contratista. El 11 de octubre de 2022 se entregó un contrato por adjudicación a la empresa Construcciones Eléctricas Urbanas Mira, también para pavimentar una pequeña cuadra en la colonia Emiliano Zapata. Es decir, en lugar de pavimentar toda una calle de varias cuadras, solamente la constante es que la hacen pequeña, para que no supere el 1.800.000 pesos que exige la ley de obras para entrar a concurso público. El informe de la Auditoría Superior del Estado, al mes de agosto, señala que durante el año pasado, la Secretaría de Obras Públicas entregó por adjudicación directa, es decir, sin concursar, el 70.90% de todas las obras. En el reporte precisa que fueron en total 268 contratos directos, mientras que otros 100 sí fueron por concurso de licitación. Además encontró que de estas 100 obras que corresponden al 27% con licitación pública, los contratos fueron ganados por el 12% de las constructoras anotadas en el padrón de proveedores de gobierno. En otras palabras, ese grupo de constructoras fue la beneficiada con más contratos nada más durante el año 2022. Sobre estas situaciones, la Auditoría Superior del Estado emitió una recomendación al Poder Ejecutivo para que realice las acciones necesarias a efecto de que se implementen los mecanismos correspondientes, con la finalidad de que la regla a cumplirse sea por las licitaciones y concretar los principios de transparencia y honradez que establecen las leyes en la materia y se genere un proceso abierto de libre competencia y concurrencia. Cuando el gobernador Rubén Rocha Moya fue cuestionado sobre estos hallazgos de la ACE, tronó en tono molesto, como de manera habitual lo hace, y aseguró que las obras que se adjudicaron fueron las que no requieren licitación. Las licitaciones que se hicieron son aquellas que la ley dice que se tienen que licitar, y las que no, es que no necesitan licitación, y son la mayoría, la gran cantidad, porque se las damos a las microempresas, indicó el gobernador. Sin embargo, ligó la publicación de la información con su pleito con los funcionarios de la UAS, al relacionar que los periodistas que sacaron el tema eran pagados por la universidad, queriendo con ello deslindarse de su apetito voraz por la obra sin licitación. Una semana después, confirmó que en efecto se tiene esa observación, pero matizó que era porque la mayor parte de la obra pública era chica, y para ello no se requiere licitación. La cuenta nuestra va a ser la cuenta más limpia de la historia. Están observándose los criterios de la compra, no tenemos problemas. Ahí donde debe haber licitación, es muy probable que el porcentaje sea 70-30, porque las obras grandes se corresponden con el 30%, pero el 70% es toda la obra chica, la pequeña obra, aclaró Rocha. Las adjudicaciones directas fragmentadas no solo se relacionan con pavimentar una calle pequeña, hacer un puente, un pozo, sino también tienen relación con estudios y proyectos. Un ejemplo de ello es que el 10 de octubre de 2022 se asignó por adjudicación de 138.000 pesos a un contratista para un estudio topográfico de una calle a pavimentarse
en varias colonias, en lugar de que se contrate estos estudios junto con las obras. Así, estos pequeños contratos se reparten, con cantidades que no exceden el límite y sin que se detecten más procedimientos más que invitar a 3 proveedores. Es decir, al partir en retazo las obras, se busca claramente evadir las licitaciones, y eso ha sido la constante en el gobierno de Rocha. En el Ayuntamiento de Culiacán y otros municipios, la Auditoría Superior del Estado también detectó este mecanismo de adjudicación directa, sin privilegiar la licitación, amparados en el mismo argumento que el gobierno estatal. En la capital del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, reporta también contratos directos en pequeñas obras, al comprar por partes el material para la rehabilitación de diversas calles y que se emplea para reencarpetar las vialidades. En febrero de 2023 se entregó un contrato de casi $1,5 millones de pesos para hacer este tipo de trabajos en las calles, pero más adelante repitió el mismo esquema con contratos similares. También en abril le entregó a Corporativo La Paloma, Sociedad Anónima de Capital Variable, un contrato por $1,655,000 pesos para pavimentar un pedazo de calle en la colonia Lomas del Sol, la cual, al igual que la mayoría, es una obra pequeña de apenas una cuadra. Como si fuera un mantra repetitivo, cada contrato apela al artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa. Dicho artículo señala de manera textual: la contratante podrá llevar a cabo obras públicas o servicios relacionados con las mismas, a través del procedimiento de adjudicación directa, cuando el importe de la contratación tenga un costo de hasta 15,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, más el impuesto al valor agregado. De acuerdo con esto, ese número de UMAS equivale a $1,556,100 pesos, más el impuesto al valor agregado, queda en total $1,805,000 pesos. Sin embargo, debido a que finalmente la ACE no detecta más que lo que señala la ley, en este tipo de operaciones es complicado ver el entramado. En 2022, la Organización Mexicanos contra la Corrupción alertó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregaba de manera directa 8 de cada 10 contratos bajo el mismo argumento, en el que también se menciona que esta forma de operar es más susceptible de corrupción porque los participantes, los proveedores, no logran ver con transparencia los criterios para elegir a uno o a otro. Las adjudicaciones directas suelen corresponder a montos menores que las licitaciones públicas, debido a que los procedimientos son más susceptibles a actos de corrupción y cuentan con menos mecanismos para detectarlos. Sin embargo, su uso excesivo ha provocado también un incremento en los recursos entregados por este medio, a pesar de los riesgos que implican, estimó la organización de Claudio X González, uno de los empresarios que más ataca al presidente López Obrador. En su cierre de la semanera, tras reconocer que sí hay más adjudicaciones que licitaciones en obras en su gobierno, Rocha Moya señaló de manera orgullosa que en la asignación de contratos no había los viejos vicios del pasado, refiriéndose a los moches. Todo funcionario de Morena menciona los vicios del pasado como una especie de conjuro hipnótico para la sociedad y se ausente de los grandes vicios del presente, aunque en su gran mayoría los hoy funcionarios de Morena formaron en gran medida parte de ese pasado, como lo es el caso de Rocha Moya. Un testimonio que me traigan, que me digan que les dimos la obra porque soltaron moche y les hemos repartido a los pequeños, como se los decía el otro día a la pequeña empresa, retó el gobernador Rubén Rocha Moya, con la seguridad de que en su administración no hay lugar para esas prácticas. Sin embargo, en ninguna administración los constructores se han quejado de los moches y nunca ha habido ninguna investigación de gobiernos anteriores sobre la corrupción en la obra pública, porque sencillamente todos se van felices y contentos.